Ya no suena ni el río. Llegó la hora. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos con otro tras escena. Volvemos después de un tiempo con las actividades en esta semana del NET que estamos haciendo en Sendero. Hemos estado presentando diversos trabajos. Carnestolendo, un proyecto que hicimos en Limón durante 2 años. Pues pasamos todos los videos y el trabajo de entorno virtual que lo pueden accesar a través de carnestolenda.com. Después le voy a pedir a mis colaboradores que pongan esto en el video. También presentamos un trabajo o la muestra de un proceso de cuerpos públicos, 4 escenas de mujeres que se van a estar presentando el 8-9 de noviembre en estreno oficial en el Teatro de Bolsillo en San Pedro. Hoy tenemos con nosotros a Aarón Acuña, el guionista y director de la película y la obra de Las Simples Cosas, y tenemos a Denis Quiroz, uno de los intérpretes, y yo soy el otro intérprete de ambos trabajos, y tenemos a Alanis, ¿y tu apellido? López. Alanis López, que fue la estudiante, yo diría que impulsó este trabajo, que no fue solo ella, sino todo un grupo del profesor Hernán Mora, donde hicieron una obra de teatro después de haber visto Las Simples Cosas. Yo tuve la oportunidad de ver la obra, mis compañeros no, pero me invitó Hernán y realmente, pues como grupo de teatro, para nosotros el público es muy importante. Y también esto fue un fenómeno más allá, fue un plus, ¿verdad? Pues que Alanis vamos a empezar con ella como invitada especial de esta parte, preguntándole cómo se llama la obra esta y más o menos qué fue lo que les impactó a ustedes como para realizar esta, no sé, proyección imaginaria, respuesta, no sé cómo llamarla, después de haber visto los trabajos de Las Simples Cosas. Ok, bueno, la obra que nosotros hicimos se llamaba Una simpleza no tan simple y ocurre después de los acontecimientos de tu obra, de Las Simples Cosas. Entonces, básicamente, este final alternativo sigue la idea de que el papá de Jorge sí se quitó la vida, pero más adelante en el tiempo se ve cómo los hijos de Jorge lo dejan solo. Esto nosotros lo empezamos a hacer porque nos pusieron un examen de filosofía que era hacer como algo creativo en donde reuniéramos diversos temas de la materia que estábamos viendo, y nosotros dijimos, bueno, la obra nos gustó un montón, entonces queremos saber qué pasa, porque la obra queda con un final abierto. Uno no sabe qué pasó con el papá de Jorge, si de verdad se quitó la vida, si no se la quitó. Ok, entonces te interrumpo un momento y vamos más despacio para la gente que esté viendo el video y también para los presentes aquí con Aarón, entonces, que es el guionista. Ya inevitablemente, por lo menos los que vean esto, van a referirse al conflicto y a la trama y a la historia de Las Simples Cosas. Entonces, contábamos un poco porque ella pues lo contó ya más bien en el futuro, pero retomemos qué pasa con Las Simples Cosas. Ok, bueno, sí, Las Simples Cosas inicialmente nació como una película, ¿verdad? Fue lo primero, fue durante el tiempo de la pandemia, fue en el 2020 a finales que empezamos a escribirla, creo. Pues no soy muy allá con los años, ¿verdad? Pero, y en el 2021 al inicio la grabamos, con el mismo equipo, ¿verdad? Y la misma historia. Luego, en el proceso de terminar la película, que la parte de postproducción normalmente dura años, es como lo usual en estos mercados y en estas partes del mundo, ¿verdad? Como que sentíamos como la necesidad también de seguir trabajando sobre ese mundo, y no sé exactamente quién fue la idea, creo que fue de Denis,
pero la idea como exacta de decir, bueno, hagamos una versión teatral. La empezamos a trabajar con la misma intensidad o quizás más que la película y bueno, muy casualmente terminó primero estando lista la obra de teatro, a pesar de que realmente la montamos hasta el tiempo después. Estrenamos la obra de teatro, creo que esa fue la que vieron ustedes inicialmente, y posteriormente estrenamos la película como un mes o mes y medio después. Y directamente sobre la historia, para que el público que está oyendo esto también diga, bueno, la historia de un padre, un hijo, etc. Sí, ubica un poco. Sí, bueno, la historia trata sobre dos personajes, es una película y una obra de teatro manejada pues prácticamente por dos actores y sus diálogos y sus vivencias, y trata sobre un señor que se llama Gonzalo, ya un señor mayor, que pierde, por decirlo así, las ganas de vivir, está un poco enfermo, ya está bastante solo y pierde las ganas de vivir, y cuando decide quitarse la vida, en efecto, pues como que antes de hacerlo dice, voy a llamar a mi hijo, que el hijo está muy alejado de él, voy a llamarlo como para ver una película con él, ¿verdad? Una cosa así como para hacer un último intento de conectar con el hijo. Un poco a regañadientes el hijo va, ¿verdad? Entre no creérselo y creérselo, y la película sigue la noche que ellos pasan viendo una película. Esa película la dirigió el hijo, ¿verdad? Es una película que el hijo dirige y que no le gusta, entonces la engaveta y la deja ahí perdida. Y entonces lo seguimos a ellos. Una cosa que dijo Alanis que me resuena es que en efecto el final es abierto, no decimos nosotros como si realmente después de que el hijo se va al puro final de la película, no sabemos qué pasa con el hijo, no sabemos qué pasa con el papá, pero hay un encuentro y hay un cambio en ambos, ¿verdad? Entonces de ahí es donde ellos retoman. Ok, ahí, digamos, para efectos de este encuentro como historia, digamos, vamos a retomar este hilo que es el enfrentamiento, por decirlo de alguna manera, o la relación padre-hijo generacional, y cómo usted va a retomar el personaje del hijo, que es el que interpreta Dennis, y lo vamos a ver entonces en el futuro. Ellos plantean el personaje de Jorge ya mayor en la película y en la obra, el que es mayor de Gonzalo, digamos. Yo creo que el Gonzalo aparecía como una especie de espíritu o de voz, ¿no? Sí, de hecho Gonzalo aparece al principio, tiene una pequeña aparición en el medio y al final es el que cierra el cuento. En realidad nosotros lo hicimos como un cuento interactivo. Ajá. Y es básicamente criticando las decisiones de Jorge. Claro, pero aquí hay una cosa muy interesante que después vamos a profundizar, pero para plantearlo de una, ¿no? Que es que está el problema de cómo los hijos están respondiendo a esta tradición familiar que se forma a través de las simples cosas, digamos. Antes de eso, tal vez, que podría ser como una parte más ya el cuerpo de esta pequeña reunión, me gustaría que Dennis interviniera y planteara un poco circunstancias de la obra, de su personaje, qué siente él cuando... Porque después lo vamos a ver mayor, vamos a ver en la obra de ella mayor, ¿verdad? O vamos a comentarlo como mayor, cuál es la perspectiva o lo que recibe Jorge de las simples cosas y qué es lo que le pasa, digamos, en la situación frente al padre, frente a la situación, etc. Él ha alcanzado cierto éxito, ¿verdad? El éxito financiero, digamos, es un tipo casado, con hijos, tiene casa, un trabajo estable, sin embargo no es feliz, tiene una crisis ahí un tanto existencial con respecto a eso, porque además arrastra un problema con su papá, ¿verdad? Un distanciamiento desde hace mucho tiempo, y se topa así, choca con un muro cuando el papá lo llama, ¿verdad? Y le dice eso, que se va a quitar la vida. Él cree que es una broma, porque al papá le gusta mucho, ¿verdad? Ese tipo de humor, y entonces no le cree en un principio y después pues termina accediendo a, bueno, voy a ir a visitarlo, ¿verdad? Porque tiene mucho tiempo de no visitarlo, y se reencuentra consigo mismo, con su papá, ¿verdad? A través del encuentro con su papá
hace un ejercicio ahí introspectivo sobre su vida y a partir de eso, de la interacción con su padre. Igual vayan a ver la película y la obra, ¿verdad? Aunque aquí estemos hablando de análisis, porque no es lo mismo. Bueno, Sí, varios fueron. sí, sin embargo, hay una cosa interesante. Usted escuchó lo que él dijo. Entonces, ese Jorge que él está hablando, ¿cómo evolucionó en la mente de ustedes? Bueno, valga decir que ella especialmente está aquí porque después vamos a hablar de eso en una pregunta específica. Es novelista y vamos a hablar un poco de tu obra un poquito más adelante. Pero por el momento, vuelvo a repetir, ¿cómo eso, ese Jorge dudoso y todo, cómo llega, bueno, a tener varios hijos en primer lugar? Por eso, pero ¿cuál es la lógica que vos le pusiste o le pusieron como escritores, ¿verdad? A eso, que Jorge tuviera 3 hijos, que Jorge siguió siendo un hombre exitoso, como dijo ahora, o qué ondas. Ok, para nosotros lo que pasó básicamente fue esto. Digamos, después de esa noche que pasa con el papá en la obra le había dicho como que lo llamara al día siguiente, etc. Y Jorge no lo llamó. Entonces eso implica que el papá se quitó la vida. A partir de eso, luego hay un salto temporal en donde Jorge está en un asilo porque los hijos ya no lo quieren ver, o sea, solo le pagan el asilo para no hacerse cargo de él. Y a lo largo del cuento vamos viendo por qué es que los hijos se distanciaron. La hija mayor porque siempre le estaba tratando mal y cuestionando sus decisiones de vida. El hijo, no especificamos si era del medio o el menor, porque tenían como visiones muy distantes. Y la otra hija, pues ella sí quería una relación con su papá, pero ponemos que después de que murió la esposa de Jorge, él como que se volvió muy distante y por eso lo metieron a un asilo. Nuestra idea con este cuento era mostrar que no necesariamente se tienen que repetir los patrones generacionales como lo que pasó con Jorge y su papá, porque al final del cuento ellos como que logran reconectar un poquito con Jorge. O sea, Jorge no aprendió la lección, digamos, no sé si para que nos conozcan a ellos también. Jorge no, ¿cómo fue esa evolución a ese Jorge que rechaza la hija, que insiste con la hija? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo vieron? Bueno, en realidad nosotros lo que pensamos con Jorge es que lo tomamos como un personaje en realidad un poquito derrotista, porque cuando él está en el asilo, él dice como, es que yo merezco que mis hijos no me quieran, que no me vengan a visitar porque yo los trate mal, y yo lo hice con la mejor de las intenciones, y si con la mejor de las intenciones me gané que me odiaran, entonces me lo merezco, a pesar de que está triste por eso. Bueno, ahí conecta un poco, ¿verdad? Hasta cierto punto. ¿Vos cómo lo escuchás eso? Me encanta. O sea, pero vos sí compras esa idea de que él continuó. Se suele repetir incluso en la obra, en la película, los hijos no se ven, pero sí se ve que él también está alejado de sus hijos, él no tiene una relación cercana, ¿verdad? Bueno, son los hijos que aparecen chiquititos en la película, claro. Sí, se oyen, ¿no? Se oyen, No sí. los vemos, pero sí, él lo regaña, ¿verdad? Ya tiene como ciertos patrones heredados, ¿no? Sí, es algo que a mí me dijeron mucho con la obra, como que parecía que a mucha gente le parecía lo más interesante o tal vez como lo más relevante de la obra o de la película, que decía, bueno, es interesante porque ellos dos son más parecidos de lo que creen, ¿verdad? Como que no se llevan bien porque son igualitos, ¿verdad? Tienen el mismo humor y los dos se burlan el uno del otro y los dos son muy pesimistas, ¿verdad? Los dos aman el cine montones, entonces eso en efecto me hace de tu obra después algo como muy creíble. Digamos que si yo hubiera tenido que decir, bueno, ¿qué pasó después? Nunca pensé qué pasó después, pero digamos que sería una de las cosas que hubiera pensado. Bueno, no creo que la relación de ellos con sus hijos, o sea, me parece muy interesante en el sentido de que habla de los, no sé si traumas, pero de las actitudes que mantenemos generación por generación. Aquí en este momento es interesante, aquí con Valeria, ayúdame más bien, porque le voy a preguntar al público en este momento para que podamos captarlo. ¿Qué piensan de eso? ¿Es cierto que se transmite de generación en generación en general? ¿Será eso cierto? ¿Será eso lo que nos pasa?
que heredamos de los padres, de los abuelos, es este tipo de actitudes. No sé si alguien quiere aportar en este programa, en este momento. Esa es la pregunta. Sí, recuerden que los minutos en escena, así, son mucha plata, ¿verdad? Sí, ella y después ella. Ok, ya, listo, y seguimos por aquí. Dale. Gracias. Yo creo que es heredado en el sentido de que nosotros somos seres sociales y estamos determinados por nuestro entorno. Entonces llegamos a replicar acciones y comportamientos que vemos desde que nacemos y que en los primeros años de vida pues es donde estamos forjando nuestro carácter y nuestra personalidad. ¿Vos viste la película? ¿O la obra? Y ahí en la obra la pugna es por cambiar, ¿verdad? Que los personajes cambiaran el esquema. Okay. Sí, pero y también creo que reconociendo en este momento, en los 24 años anteriores, justamente que traemos encima de nuestras espaldas pues mucho de que son frutos, ¿verdad? Del entorno que nos rodea. También estamos intentando que esto no nos determine. Gracias. ¿Y alguien por allá quería también? ¿Usted? Ah, no. Dice que no. Bien, seguimos por acá. Yo planteé esta opinión porque esto es determinante, ¿verdad? Si nosotros pensáramos que no hay ninguna posibilidad de cambio o algo así, esta de las simples cosas no sería posible, no tendría ningún sentido. ¿Qué es lo que encuentran? Ahora sí entramos en el conflicto directo de la obra de ustedes. ¿Qué es lo que cambia en esos hijos? ¿Qué es lo que los hijos estos descubren o qué es lo que pasa? Porque me acuerdo que era muy polémica, había unos que decían que no, que era muy interesante el conflicto, o unos que no estaban de acuerdo, ellos no estaban de acuerdo. Ajá, de hecho, el detonante del conflicto a mí me pareció bastante interesante porque en realidad ninguno de los hijos quiere ir a visitar al papá hasta que no es que una enfermera del asilo donde tienen al papá, Jorge, los llama y les dice, es que algo pasó con su papá, es urgente. Entonces, la hija mayor, que se llama María José, dice, ojalá que ese urgente sea que se está muriendo porque si no me está quitando todo el día. El hijo dice, ¿cuánto me va a salir la broma? Y la otra hija, que se llama Fiorella, dice como, ay no, ¿qué le pasó a mi papá? Pero todo se detona porque lo llama la enfermera, o sea que hay algo externo que hace que ellos se muevan. Pero cuando ellos llegan, ven al papá ahí, y yo siento que ahí es donde uno puede ver que sí se puede cambiar, si uno se esmera en cambiar. ¿Cuál es la relación entre ellos, primero? Ellos no se llevan bien entre ellos. Yo me acuerdo que era como, vos nunca venís y el otro, ¿verdad? Era como... Entre ellos yo diría que no hay una relación súper fraternal, pero es cordial. Como, bueno, nosotros le pagamos el asilo a nuestro papá, y esa es nuestra relación de hermanos. ¿Diplomática? Diplomática, diría yo. Ya. Y aún así, ¿qué dice Jorge? Yo no me acuerdo de eso, pero ¿qué dice ese Jorge? ¿Dice algo como váyanse de aquí o quédense? Bueno, a mí me pareció interesante porque cuando Jorge los ve llegar, él piensa como, es que yo no merezco que estén aquí, pero quiero que estén aquí. Entonces lo recibe, pues un poquito nostálgico, un poquito batido. Creo que esa sería la palabra. Es muy correcta. sentimental, ¿verdad? Esa última escena. Sí. Es más sentimental que la obra original. Sí, le pusimos un poquito más de sentimentalismo porque también hicimos que una de las hijas cantara una canción que, si no me equivoco, el título de la canción es Las Simples Cosas. Sí. No recuerdo bien el título. Creo que es la de Chabela Vargas. Es de Arturo Moncada, realmente la letra es de Arturo Moncada, Ah, un poeta y conocido mucho. pero la hizo famosa Chabela Vargas. Ajá. Y Pedro Almodóvar. También, sí. Y de hecho, de ahí viene el nombre de la película. De la película. Ajá. Ajá, entonces la idea con esa canción era como darle a Jorge con sus hijos, específicamente con su hija Fiorella, lo que él tenía con su papá y el cine. Ellos tenían esa canción. Entonces empieza cantando esta hija y luego los otros hermanos se unen con ellos. Y a pesar de que no es como, ay papá, ven acá, es como, mira, podemos intentar hacer las paces en este momento. Ok.
¿Y cuántos personajes tenía esta obra, digamos? Yo vi varios, bastantes, ¿no? Ok, sí, había varios personajes, en parte porque éramos un grupo grande. Los inventados. Todos necesitábamos hacer un curso. Para que todos tuvieran notas. Todos. Ok. Teníamos a Gonzalo, teníamos a Jorge, a los 3 hijos y una enfermera. Entonces Ok. eran 6 personajes. 6. Ok. Acá vamos a hacer girar esto porque ahorita acaba tras escena que va a ser un poco corto y después vamos a seguir hablando con el público, pero Y ya ahora quiero hacerle una pregunta. sí, en tras escena. Ok, claro. Lo que yo iba a decir, pero creo que es mejor que vos sacar la pregunta ya que surgió. Ya que surgió. No, digamos, vamos a ver una cosa, bueno, a mí y yo creo que a Denis también nos sorprendió mucho y o sea, que es como de los halagos más chivas que le pueden hacer a uno, porque todo el mundo, digo, uno hace una obra y vamos, vivimos en Costa Rica, todo el mundo te hace que está lindísima. Y eso es lo que pienso. Pero por lo menos, digamos, cuando Fernando nos contó y nos dijo, mira, es que hicieron una obra, y eso, y yo, bueno, lo primero, que chiva, ¿verdad? Me encantó como la idea, y le dije, es un grupo de teatro, y me dice, no, es un grupo de filosofía. ¿Ok? Entonces la pregunta era, ¿cuál fue el impulso? Porque sé que hicieron una obra, pero ¿qué era lo que tenían que hacer para ese curso? O sea, ¿qué fue lo que les pidieron? Asumo que no les pidieron como una obra de teatro, sino como qué era lo que tenían que hacer para ese curso que decidieron hacer una obra de teatro. Digamos, ¿cuál fue como el puntapié inicial de ese trabajo, que era como la motivación académica, por así decirlo? Ok, básicamente fue esto. Pongámonos en generales primer semestre de 2024. Llega nuestro profesor de filosofía y nos dice, muchachos, el examen final es una representación creativa de lo que ustedes quieran con 3 temas que hemos visto en el semestre. Individual o en grupos, diviértanse. Entonces nosotros dijimos, bueno, fue nuestro profe de filosofía que nos recomendó la obra, nosotros vimos tu obra por la clase de filosofía y a todos nos gustó mucho. Entonces dijimos, ¿qué habrá pasado después? Porque este final es abierto. Y todos dijimos, evidentemente Gonzalo se quitó la vida. Entonces, partimos desde ahí, entonces más o menos esa fue la... Es interesante porque se quitó la vida, pero en las familias, y esto es algo que hay que decir en un programa como este, el espíritu de la familia continúa, el espíritu de los abuelos, de los tatarabuelos y todas esas presencias, ¿no? Continúan para bien y para mal también, no solo para mal, pero continúan para bien. Yo lo que iba justamente a preguntarte, Aarón y Denis, ya en parte lo contestaste, vos tal vez Denis lo puede complementar, que es este fenómeno, yo también tan curioso que yo nunca había visto tal recepción de una obra que provoque, porque independientemente que sea un examen así, tiene que haber sustancia en la obra original para que ella pueda producir una segunda obra, y eso es lo que me parece maravilloso, no solo como voluntariedad, digamos, de hacer una obra, sino que las circunstancias de la obra y todo sean tan ricas que permitan poner al filo a un personaje como Jorge, un personaje muy bien armado, de cuerpo entero, digamos, y que curiosamente uno cuando está en la vida se pone entre la espada y la pared cuando le toca ya ser padre o ser una persona mayor, digamos, porque una cosa es ser una persona joven o de mediana edad y después ir pasando al otro lugar, y eso es muy interesante. ¿Vos cómo sentiste eso? Porque pasaste a ser como Gonzalo, Jorge. Sí. No, más bien yo quería preguntarte a vos si ves a Gonzalo apareciendo después, o sea, ¿es una proyección de Jorge, Gonzalo? ¿Es este fantasma, no sé, que aparece? ¿O es Jorge recordando, o sea, que no ha superado a su padre, que está siempre presente? ¿O Bueno, yo te puedo responder, pero yo después agarro la pregunta y se la hago a ella. Porque sí, sin duda alguna a mí me impresionó eso. Me impresionó que Jorge pudiera llegar a ser parecido a Gonzalo. Eso me impresionó cuando yo lo vi, me impactó mucho.
y que ellos rompieran con eso, que fuera una juventud, de alguna manera interpreto que el grupo dice, no, nosotros no queremos ser Jorge, tener esa respuesta, sino otra. También esas dos cosas me impactaron, pero vos, ¿cómo lo ves? La presencia ahí, Gonzalo sigue siendo muy influyente. Ok, bueno, yo fui la que escribí el cuento, otros compañeros se encargaron de la canción o de las ilustraciones, porque la ilustramos, pero básicamente a mí me gustan mucho los escritos a varias voces. Entonces Jorge es su propio narrador y su propio personaje, porque el cuento se va cortando por, digamos, personaje. Habla Jorge, habla Gonzalo, hablan los hijos, habla la enfermera, entonces no es una proyección propiamente. Jorge sí recuerda a su padre y dice como, mira, es que yo no lo llamé, es que tal vez por esto, él decidió lo que decidió, etc. Pero no es como que es una visión. Gonzalo más que nada aparece para dar como sus reflexiones de Jorge, lo estás haciendo todo mal, no aprendiste absolutamente nada. Pues yo recomendé esta obra al profesor para que le pusiera un 10, ¿verdad? O sea, estaba demasiado bueno y espero que se los haya puesto. Hernán es una persona que es un gran filósofo, porque él entiende que la filosofía no es libresca, o sea, no es solo como decir adagios y frases de filósofos, sino que es pensar la vida y se une entonces la filosofía con el arte. Alanis, vos, vamos a cerrar hablando un poco de vos, porque estás aquí y bueno, primero le voy a pedir un aplauso del público para él. Y después me habías contado que ya habías publicado un libro, que tenés una novela, es muy joven ella y es posiblemente una promesa literaria de este país y artística, digamos en el sentido que le quedará mucha carrera por delante, ¿no? Es que ya en este momento pues tiene una obra, entonces hablemos un poco de eso, porque sí es sorprendente y en el buen sentido, ¿no? Ok, bueno, para empezar yo tengo 18 años y sí, en realidad estoy en el mundillo ahí de la literatura más o menos desde los 15. En pandemia yo empecé a escribir mi primera novela, la cual autopublicamos cuando yo tenía 15 años, ese fue mi regalo de 15, digamos que quinceañera. Entonces, más o menos desde los 15 años tengo experiencia en lo que es autopublicación. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos 3 años he dado charlas en universidades, bibliotecas y colegios sobre lo que es ser un escritor joven en Costa Rica, porque sé las dificultades que hay. O sea, es fuerte ese tema. Sí, rudo, polémico. No, digamos, nosotros queríamos una publicación tradicional porque, vaya, el sueño de todo autor es como que la editorial me lo publique. Eso no pasa. Más no, digamos, yo tenía 15 años y yo contacté con muchas editoriales, intenté participar en varios certámenes literarios y todos me decían, no, tú tienes 15, no 18, hay que ser mayor de edad. Para publicar con una editorial de este país hay que ser mayor de edad. Entonces yo dije, no me interesa, entonces va a ser una autopublicación. Y desde entonces, pues, eso hago. Autopublicación implica que yo me encargo de la portada, yo no dibujo, yo comisiono a un artista que se encargue de la portada. Tengo que contratar al editor o filólogo por aparte. Y también tengo que contactar con la imprenta. Y luego yo me dedico a la distribución, publicidad y venta de los libros. Entonces es más complicado, pero no tiene también más poder sobre el proceso de edición. Bueno, no es el caso de este Trasescena, pero podríamos emparentar el teatro independiente, el cine independiente y la poesía. Absolutamente, digamos, es lo que mencionas en el cine. Bueno, en nuestro caso hemos tenido que trabajar en la distribución, que comisionar los afiches, que sí, es un poco la realidad, pero en efecto creo que en eso tenés mucha razón, que de ahí es justamente lo que le da a uno mayor libertad de trabajar como uno quiera, ¿verdad? O sea, también no estás atado a ciertos temas institucionales y todo, es muy difícil, pero de pronto por ese lado vale mucho la pena, entonces tengo felicidades.
Vamos a hacerlo así, vamos a cerrar el tras escena porque queremos hacerlo en un formato muy corto y seguimos hablando un poco más ya sin la filmación de este tras escena que pasará. Tenemos un canal de tras escena en el net que tiene aproximadamente 40 programas, lo pueden buscar en YouTube como tras escena, con ese nombre aparece. Ahora estamos retomando en un nuevo formato y bueno, vamos a hacer una última intervención cada uno de nosotros y listo, eso sería. Denis, ¿qué te ha parecido este pequeño encuentro? Me gusta, es muy dinámico. Y yo quiero preguntar cuándo empezamos a ensayar esta otra obra. Es importante que Sí, se va a publicar, se va a montar. Tenemos que conocerla, la obra, porque Sí. no se nombra. Sí. Falta eso. Aloncito, Bueno, no, de verdad, desde que supe que se hizo la obra, o sea, me pareció no solo muy halagador, sino además como una experiencia muy rica, como ha sido todo el proceso, como hacer una película, adaptarla al teatro, luego que alguien más tome esto y haga otra obra. Eso me ha parecido como a nivel de creación pues maravilloso. Entonces pues agradecerte un montón que hayas tenido la iniciativa y a tus compañeros, ¿verdad? Y pues no, también muy interesado en todo esto que decís de la autopublicación y todo.